¿Será qué? ¡Aspetta! Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la evolución de la sociedad humana a lo largo de la historia. Como podemos recordar, anteriormente existían distintas civilizaciones que utilizaban símbolos y señales visuales para poder transmitir algún tipo de mensajes. Esto ya sea por medio de pinturas rupestres, por medio de señales de humo o también por medio de señales con espejo. Dentro del siglo XIX se da a conocer un gran avance significativo en los medios de comunicación, como por ejemplo lo que es la invención del telégrafo y también la invención del teléfono. Estos medios permiten una comunicación más rápida y global, dando así a conocer que se pueda acortar la distancia entre distintas personas alrededor del mundo y que de alguna u otra manera logren tener una comunicación más efectiva. Dentro del siglo XX también se da a conocer un gran avance, pero esto ya es dentro de los medios electrónicos, como por ejemplo lo que es la radio. La radio permitió la transmisión en tiempo real de noticias, de música y también de entretenimiento. Otro medio que no se queda atrás es la televisión. En este caso, la televisión logra llevar la comunicación visual a distintos hogares, logrando que se cambie la forma en la que las personas podían acceder a la información y también al entretenimiento. Luego de esto, con la llegada de la Internet, la comunicación también se vuelve aún más rápida y accesible, dando paso a lo que hoy en día nosotros conocemos como era digital. Entonces, en la actualidad, los medios de comunicación están más interconectados que nunca, involucrando lo que es redes sociales, los sitios web de noticias, los podcasts y también lo que hoy en día es muy reconocido, que son las plataformas de transmisión en línea, que de alguna u otra manera esto ha transformado la forma en la que las personas puedan interactuar entre sí, lo cual nos da lugar a que existan más oportunidades de compartir y también de comprender el mundo que nos rodea. Los medios considero que son una de las fuentes más importantes de colección de información. Estos ayudan a nosotros informados, ¿no? Pero vamos a hablar también un poco acerca de la historia de estos mismos, de su evolución, ¿no? Bueno, la transmisión de información surge todo con el lenguaje, ¿no? O sea, el simple llanto de un bebé nos está comunicando de alguna forma algo que pueda tener él, o sea, él de manera inconsciente o consciente, no lo sabemos, está indicando algo mediante su llanto, ¿no? O sea, ya desde ahí tenemos como, como la obtención de información más básica, ¿no? El ser humano, desde los inicios, siempre ha buscado comunicar, informar acerca de lo acontecido, ¿no? Por ejemplo, encontramos pinturas rupestres, no sé, en aquellas épocas, esculturas, cualquier tipo de cosa que ayude a conservar la información y a transmitirla, ¿no? Ya con el paso del tiempo, poco a poco, con la aparición de la colonia, se ha ido eh, evolucionando un poco, estandarizando, ¿no? Entonces, ya aparecen como tal las primeras formas comunicacionales, como eran las gacetas, cualquier tipo de forma un poco más evolucionada de información, ¿no? Bueno, y ya como tal, ahí sí ya los medios de comunicación aparecen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el medio de comunicación impreso, que es el periódico, ¿no? La aparición de la imprenta ayudó bastante a la realización de este tipo de medios. Uno de los medios audiovisuales, que fue una revolución en su momento, poder ver escuchar lo que está sucediendo en el momento, es algo impresionante, ¿no? Y también tenemos que mencionar a la radio, como tal, está muy fundamental durante la época del siglo pasado, ¿no? Ya sea en el ámbito político
o por las propias guerras que se vivían en aquella época, ¿no? Ya que como tal los medios audiovisuales no aparecieron hasta los años 50, 60, ¿no? Entonces, bueno, la radio fue fundamental para mantener la información sobre lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial o en el otro lado del mundo, ya que como tal tampoco existía el Internet, ¿no? Bueno, hasta obviamente ya la aparición del Internet y ya como tal ya los medios de comunicación ya funcionan de la manera actual como la conocemos, ¿no? Muy importantes, cada uno en su momento, cada uno aportando lo suficiente para poder llegar al punto de hoy en día, ¿no? Y bueno, desde que aparecen los medios de comunicación también se han venido estudiando los modelos de la comunicación, ¿no? Que este tipo de estudios nos han ayudado a comprender un poco más los procesos comunicacionales que se tienen al momento de la realización de la misma, ¿no? Como por ejemplo el modelo de comunicación más famoso, uno de los principales, sería el modelo de Laswell, ¿no? Que se centraba básicamente en preguntas de quién emite la información, qué es lo que se emite, a quién se la emite, por qué medio, o sea, ya se comenzaba a realizar sus respectivos estudios sobre este tipo de procesos que eran que no se tenían muy en cuenta, o sea, simplemente era algo que pasaba desapercibido, pero ya con la aparición de este tipo de estudiosos, eh, ya también por ejemplo, el modelo de Weber, el modelo de Scrum, donde ya aparece también la retroalimentación como tal, o sea, es poco a poco que estos tipos de estudios han ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy, que nos han ayudado a comprender un poco más acerca de cómo funciona la transmisión de la información, la comunicación como tal, ¿no? Porque en muchos casos a veces no se tiene en cuenta la importancia de esto, ¿no? Pero bueno, entonces como ya parte final de mi intervención, diría que los medios de comunicación y la comunicación como tal ha sido un proceso muy fundamental para el ser humano, ¿no? Para poder mantener información, para transmitir información que nos ha ayudado poco a poco a ir desarrollando mejor tecnología, mejor calidad de vida. O sea, la comunicación como tal es súper importante para nosotros. Si no tuviéramos la comunicación y también los medios de comunicación son importantes para estos procesos, o sea, si no tuviéramos este tipo de elementos, de cosas, eh, nuestra vida sería totalmente distinta a la que la conocemos, ¿no? Los medios de comunicación tienen un poder importante sobre una sociedad determinada, ¿no? Los medios de comunicación, por así decirlo, son un reflejo de aquella sociedad. Dependiendo de dónde tú te encuentres, en qué sociedad tú estés, así trabajarán los medios de comunicación y las formas de comunicación también. Bueno, primeramente, los seres humanos siempre han sentido la necesidad de comunicarse, de expresarse y han desarrollado diferentes tipos de lenguajes, como ha sido el lenguaje de señas, el lenguaje braille, el lenguaje oral. La comunicación siempre ha sido primordial para todos los seres humanos, porque siempre han querido expresar sus sentimientos y querer entenderse mejor con las personas. Los medios de comunicación han ido evolucionando constantemente, desde lo que son los manuscritos hasta la evolución de la era digital, el cual ha permitido estar al tanto de las noticias alrededor de todo el mundo. El primer medio de comunicación fue el escrito, el cual permitió la propagación de las noticias de manera inmediata en las sociedades antiguas. También se desarrolló la imprenta, lo cual dio un gran cambio en la historia debido a que permitió el acceso de la información de manera un poco más rápida. Con el paso del tiempo se desarrolló lo que es la radio y la televisión, el cual permitió de manera más rápida y eficaz e inmediata las noticias. También se permitió el desarrollo de la televisión, el cual fue un gran avance debido a que
pudieron comunicar de manera inmediata con video y sonido. Finalmente apareció el internet y los medios de comunicación se transformaron de una manera muy digital y expansión en la web, lo cual permitió la interactividad de los individuos. Pudieron comunicarse con las personas de manera mucho más rápida y eficaz. Y también permitió la difusión de la información por los blogs, las redes sociales y las plataformas web. Los medios de comunicación fueron evolucionando la manera de acceder a la información. Las plataformas digitales han eliminado todo tipo de barreras que existen, porque por medio de una red social, como por ejemplo Instagram, un canal puede transmitir información sobre algún suceso que haya sucedido, por ejemplo, en España. Y entonces nosotros de manera inmediata nos podemos enterar de lo que ha sucedido allí, en España. Además de que podemos ver las noticias desde nuestros dispositivos móviles, desde las laptops, los celulares, y como los tenemos constantemente, siempre, en todo momento, lo podemos revisar de manera inmediata. La evolución de los medios de comunicación nos ha enseñado la gran importancia que es de adaptarnos a los nuevos cambios, porque a pesar de que en ese momento no lo veamos bien, podemos decir que quizás no es algo bueno, después va a ser algo bueno. Son para mejorar la comunicación y para acceder de manera inmediata y eficaz y responsable. Para concluir, en sí los medios de comunicación han ido evolucionando la manera de difundir y de transmitir la información, pero también nos deja una gran responsabilidad de transmitir información que sea 100% verificada y no noticias falsas o fake news. Bueno, yo quiero acotar que en conclusión la evolución de los medios de comunicación a lo largo de nuestra historia refleja el constante cambio y la adaptación de la sociedad humana. Desde los rudimentarios métodos de señales, ya sea de pinturas rupestres, en las primeras épocas hasta la llegada de la imprenta, la radio, la televisión y finalmente el Internet. Los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la que las personas se informan, se conectan y también se pueden compartir ideas. Estos medios de comunicación han sido una herramienta poderosa para la difusión de información, la formación de la opinión pública y la influencia de las sociedades. A lo largo de nuestro tiempo, estas se han ido utilizando para fines diversos, desde informar, educar y hasta manipular y propagar desinformación, como se evidenció en la propagación de la propaganda nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto como ejemplo. Y los medios de comunicación han desarrollado, tienen a lo largo de los años, han tratado de entender las complejas interacciones entre los emisores y receptores, reconociendo la importancia de la retroalimentación y la influencia mutua en la comunicación como tal, desde los modelos lineales hasta enfoques más interactivos, como estos modelos que reflejan la comprensión cambiante de cómo funciona la comunicación hoy en día en nuestra sociedad. En resumen, los medios de comunicación han sido esa fuerza impulsadora a lo largo de los tiempos. Ha sido una pieza clave en el desarrollo y la evolución de las sociedades y como toda cosa tiene un cambio, esta la ha tenido. Desde los primeros jeroglíficos hasta las nuevas tendencias tecnológicas y audiovisuales, esta también ha tenido diferentes teorías que han hecho que se entienda en sus diferentes maneras y procesos, con su objetivo que esta tiene es informar. Entonces, en estos momentos es un pilar importante, sumándole el tema de la globalización y la vista al futuro. Como sociedad se debe utilizar de manera respectiva y responsable la información que nos brindan los medios, ya que en estos tiempos, sean buena o mala, tenemos que como sociedad aprender a definir esto.
Entonces, por eso es que hay que tomar las debidas precauciones. No descartamos que en el futuro los medios de comunicación sigan evolucionando, pero nosotros también tenemos que ver qué contenido es bueno y qué contenido es malo de esto. Muchas gracias.